Damos gracias al Señor que nos concede hoy compartir la hora 15 del curso de Neumatología, los dones del Espíritu Santo, y el tema es el ejercicio de los dones del Espíritu Santo. Vamos a ver de manera un poco práctica estas instrucciones. Punto 1 dice, los dones del Espíritu Santo se manifiestan en el contexto de la iglesia. Inciso A, consideraciones básicas. Punto 1, cada iglesia local necesita ser formada en el ejercicio de los dones del Espíritu Santo. Punto 2, es importante que los creyentes anhelen estas manifestaciones. Punto 3, la iglesia debe estar atenta a las indicaciones de los ministros para su correcta manifestación. Punto 4, los líderes espirituales representan el gobierno local o denominacional y tienen la responsabilidad de atender a la iglesia para que las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo se den de manera ordenada. Entonces aquí tenemos un contexto muy importante respecto a que los dones se den para una edificación, que se den con orden. Y bueno, como dice ahí en algunos textos bíblicos, hay que anhelar estos dones. Es una bendición que se manifiesten en la iglesia y hay que anhelar que esas manifestaciones sean de edificación. Pero tenemos que buscar una correcta manifestación de estos dones. Y como dice aquí el punto 4, bueno, cada denominación o iglesia local tiene sus conceptos y tenemos que respetarlos. Tenemos que respetar cómo allí tienen la idea de la manifestación de los dones del Espíritu o no. Y entonces tenemos que respetar esa agrupación o esa tendencia. Ya en un diálogo teológico o un diálogo entre denominaciones sería otro enfoque. Pero normalmente en la iglesia tenemos que respetar cómo ahí tienen el concepto de esta manifestación de los dones. Y el punto 5 es muy importante. Primera de Tesalonicenses 5, 16 a 22 dice, hay instrucciones específicas para esta necesidad. Inciso A, estad siempre gozosos. B, orad sin cesar. C, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. D, no apaguéis el espíritu. E, no menospreciéis las profecías. F, examinadlo todo, retener lo bueno. Y G, absteneos de toda especie de mal. Tenemos aquí entonces algunas instrucciones importantes respecto a cómo se manifiestan los dones del Espíritu Santo. La primera parte del gozo, porque recordamos que son manifestaciones para confirmar la palabra, para que tengamos una edificación. Entonces el gozo tiene que ser parte de esta ministración, que no haya presiones, que no haya otro tipo de sentimientos, sino el gozo del Señor. La oración constante ya sabemos que es nuestra disciplina como cristianos y siempre la oración va a ser parte de la reunión. Aunque tengamos esa manifestación o no tengamos muchas manifestaciones, siempre la oración va a ser muy importante. La gratitud, como dice, da gracias a todo, porque es la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces hay que agradecer a Dios por lo que hace y en cada manifestación en la iglesia local también podemos tener motivos de gratitud. Cuando dice la frase no apaguen al Espíritu, es importante atender entonces la labor del Espíritu Santo. No exagerarla ni disminuirla, sino como exactamente se define en la Biblia, bueno, que se pueda manifestar sin que le apaguemos y sin que exageremos tampoco. Dice que no menosprecien las profecías, o sea, hay un valor en esas profecías, aunque no son al nivel bíblico de una interpretación de la palabra, pero son parte de lo que Dios nos da, y las profecías respecto a la vida, el ministerio, lo que Dios da a cada iglesia es una parte de la historia. Podemos ir siendo edificados con ellas y pues ser edificados para que podamos tener una bendición con estos dones. Cuando dice examinarlo todo y retener lo bueno, se refiere a que tenemos que exactamente hacer un análisis de lo que está pasando en cada culto para ver si viene de Dios, para ver si eso es lo correcto, lo que dice la palabra, y bueno, retenemos lo bueno. O sea, no todo lo que se da en las reuniones cuando hay manifestaciones del Espíritu Santo puede ser bueno. Posiblemente que haya exageraciones, hoy veremos algunas de estas, pero bueno, tenemos que analizar todo esto y retener lo bueno. Finalmente hay que quedarnos con lo bueno del Espíritu Santo, de la palabra, de la bendición que tenemos, pero sí analizar es muy importante, porque algunos piensan que porque se dio una manifestación no se puede cuestionar o no se puede corregir o no se puede analizar. Y cuando dice absteneos de toda especie de mal, se refiere a que nos abstengamos de todo lo que sea pecaminoso, todo lo que esté mal delante de Dios. Punto 2. Las tres personas divinas tienen manifestaciones específicas y trascendentales. Vamos a ver en varios textos que hay una labor del Espíritu Santo, hay una labor de Jesús y hay una labor del Padre. Las tres personas divinas tienen manifestaciones específicas. Dice aquí que 1 Corintios 2, del 4 al 6, las tres personas divinas tienen esas manifestaciones. Punto 1, el Espíritu Santo imparte dones. Dice 12:4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
se refiere a los dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Recordamos que son 9 dones y dice, bueno, de esta diversidad de dones que hay necesidades que se atienden de la iglesia y podemos ver esa dirección del don de Dios para cada necesidad. Recordemos que es el mismo Espíritu Santo. No hay una diversidad de fuentes, es una sola fuente. Punto 2, el Señor Jesús establece ministerios. 12:5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hizo B, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, inciso C, ministerios de apoyo. Punto 1, Romanos 12:7, servir, exhortar, repartir, presidir y hacer misericordia. Y punto 2, 1 Corintios 12:28, los que ayudan y los que administran. Entonces tenemos aquí nosotros esa manifestación también del Señor Jesús. Así como el Espíritu Santo reparte los dones, Jesús imparte los ministerios. Cuando dice que hay una diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, se refiere a Jesús. Él es el que da los ministerios. Y cuando hablamos de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es Jesús quien establece en la iglesia, quien llama, quien salva, quien va dando su bendición, su aprobación o su corrección para esos ministerios. Y entonces, bueno, esos 5 ministerios capacitadores son levantados por el Señor. Pero hay otros 7 ministerios de apoyo. En Romanos 12:7, servir, exhortar, repartir, presidir y hacer misericordia. Recordamos, servir se refiere a los diáconos, una forma muy amplia de servicio que tenemos. Exhortar habla de cómo podemos animar a la iglesia con la palabra de Dios. Recordemos que exhortar no es regaño, exhortar es paráclesis, quiere decir entonces una motivación de santidad y de amor para que la gente podamos hacer mejor las cosas. Repartir se refiere a la parte de la administración. Hay personas que están administrando lo que hay en la iglesia. Presidir, personas que están al frente de grupos. Personas que están al frente de grupos y que lo hacen muy bien para que todos seamos edificados. Y hacer misericordia se refiere a personas que de sus propios bienes toman para hacer misericordia con otros. La parte diferente de repartir y hacer misericordia, el que reparte lo hace con los bienes de la iglesia y el que hace misericordia lo hace con sus bienes propios. Y en la iglesia tenemos que aprender a hacer esa misericordia también. Y cuando hablamos de 1 Corintios 12:28, los que ayudan y los que administran, hay una lista más ahí de dones y ministerios, pero aquí encontramos 2 más, los que ayudan y los que administran. Fíjense que los que ayudan es algo muy, muy diverso, porque realmente hay muchas personas que están dispuestas a ayudar. Muchas personas que quieren, cuando hay una necesidad, de inmediato se presentan y ahí hay un don del Espíritu Santo, un ministerio del Espíritu de ayudar. Y otra vez, los que administran, tienen ahí entonces parte de lo que anteriormente en Romanos dice hacer misericordia o repartir, y es importante la administración. Cuando alguien tiene compromiso de llevar unas buenas cuentas en la iglesia o cualquier ministerio, tenemos que tener una buena administración. Punto 3, el Padre hace operaciones. Hay 46 aspectos de lo que es el Padre en el Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a dejar los textos porque no tenemos tiempo de verlos todos, pero sí vamos a ver a lo que se refiere cada texto. Inciso A, amor. B, autoridad y mandamientos. C, alegría, benignidad y bondad. D, carácter, corrección y formación. E, comunión y pertenencia. F, consejo, consuelo y paciencia. G, creación. H, cuidado, seguridad y protección. I, dirección, diseño y perfección. J, enseña, concede tiempo y atiende. K, fidelidad. L, fortaleza y trabajo. M, generaciones. N, justicia. O, habitar en familia y cercanía. P, libertad. Q, llamado. R, misericordia. S, perdón. T, provisión, sustento, herencia y riquezas espirituales. U, reconciliación. V, respetar y honrar. W es restauración. X, soberanía. Y, sabiduría. Y Z, único. Hay 46 aspectos del carácter del Padre aquí, que muy bien podrían llevarnos a un curso sobre los padres biológicos, que también debemos tener esas características en la medida que podamos dentro de las limitaciones que tenemos. Pero ahí vemos mucho cómo el Padre siempre manifiesta amor. Y es interesante la palabra porque dice que tiene operaciones. No dice dones ni ministerios, dice operaciones. La palabra operaciones es mucho más extensa. Quiere decir que de su carácter de amor, de provisión, de protección, tiene muchas operaciones ahí en la iglesia. Y eso es interesante porque muchas veces tenemos la lista de los ministerios que da Jesús y la lista de los dones que da el Espíritu Santo, pero hay una lista muy grande que hace el Padre. Hay un perfecto equilibrio entre las 3 personas y realmente todas estas palabras son importantes para nosotros. Decíamos el amor, la pertenencia, la autoridad, la alegría, el carácter,
la formación que tenemos y la comunión, el consejo, consuelo y paciencia, exactamente Dios nos aconseja, el Padre nos aconseja con su palabra y hay consuelo para nosotros y también paciencia. Tenemos ahí un carácter perfecto, diríamos, el Padre perfecto que es Dios, ahí se manifiesta en estos textos y en estas 46 cualidades o características del Padre, ¿no? Cuando habla de su justicia también, un Padre debía ser justo y el Padre hace justicia con nosotros. En sus operaciones, en cómo mueve las cosas o cómo permite o no que algo suceda, viene su justicia. Habitar en familia, el inciso es muy importante con varios textos allí, porque realmente nos sentimos como la familia de Dios. Somos la familia de Dios, nos sentimos en una hermandad, sentimos la protección y la bendición. También hay una libertad. El Padre nos da una libertad en base a su palabra, en base a lo que Él establece para nosotros. Tenemos una libertad y somos libertad. Tenemos una libertad sana, una libertad que no es libertinaje. El llamado que hace el Padre aquí en este caso también es muy importante. Vemos todo lo que el Padre hace con nosotros, ¿no? Y la misericordia, el perdón, son todas esas cualidades que los padres humanos deberíamos de tener. Y esa provisión, sustento, herencia o riquezas habla mucho del carácter del sustentador. El Padre sustenta de muchas maneras muy diversas, lo está haciendo en la iglesia y lo hará y lo sigue haciendo, porque también nunca deja de ser Padre, ¿no? La reconciliación, bueno, es exactamente con quien nos reconciliamos a través de la sangre de Jesús, tenemos una nueva relación, una relación restaurada con el Padre. Respetar y honrar son dos partes importantes de los hijos hacia los padres. Siempre tenemos que respetar y honrar. Y el Padre merece todo el respeto y toda la honra porque es superlativo, su carácter perfecto como Padre. La restauración que decíamos cuando nos regresa a nuestro lugar, nos devuelve el lugar al que pertenecíamos y bueno, soberanía, sabiduría y es único, es incomparable. Entonces, estas operaciones 46 que vienen aquí en esos textos, tratamos de darle solamente una palabra para cada una de ellas, pero usted puede sacar ahí una conclusión extensa de la paternidad de Dios y aquí vemos cómo opera de manera que ni Jesús está en una exageración con los ministerios, ni el Espíritu Santo con los dones. Las tres personas tienen un equilibrio perfecto con las funciones que hacen. Y aquí con estas operaciones tan extensas, tan diversas, tenemos una bendición de que el Padre está con nosotros. Punto 3. Errores doctrinales en neumatología. Queremos enumerar algunos errores también que se dan en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo y vamos a ver por qué. Dice, inciso A, contexto histórico. En la iglesia hoy encontramos una gran diversidad. Entendemos que todas las denominaciones son respetables, sin embargo, es recomendable estudiar siempre la Biblia para evaluar cómo desarrollamos nuestro culto con una sola base bíblica. Entonces, es importante que analicemos todo. Vamos a ver, el primer error es limitar la doctrina del Espíritu Santo. Recordemos que la Reforma Protestante dio lugar a las llamadas iglesias históricas, la iglesia luterana, presbiteriana, metodista y bautista. Otros movimientos se identifican con estas expresiones de la fe cristiana. Durante siglos, estas congregaciones desarrollaron la doctrina bíblica sólida, pero no creyeron en las manifestaciones del Espíritu Santo que tuvieran vigencia para nuestros días. Posteriormente, al inicio del siglo XIX en los Estados Unidos, en una iglesia presbiteriana se dio una búsqueda extensa del Espíritu Santo, para lo cual los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas, hubo milagros y otras manifestaciones portentosas. Al no ser aceptados en su denominación, este grupo de hermanos empezaron a reunirse e formar congregaciones y así surgió la iglesia pentecostal. Este es el contexto histórico de las diferencias que hay en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo. Los hermanos de las iglesias históricas tienen mucha teología de la soberanía de Dios, del ministerio de la iglesia, y bueno, hay una cantidad de aportaciones que han hecho. Sin embargo, en algún momento no tenían esa percepción de la persona del Espíritu Santo como la tenemos algunos que somos, en nuestro caso, pentecostales, y entonces se estaba limitando esa doctrina, como que ya no tenía vigencia. Ahora, en el siglo XIX realmente empezó este movimiento. Hay, de hecho, muchos datos históricos a este respecto, y allí en los Estados Unidos, en una iglesia presbiteriana, un grupo de hermanos empezaron a orar buscando más de Dios. Tenían sed de Dios, que eran más de Dios, y de manera muy puntual Dios les bendijo y les bautizó. Hablaron en lenguas exactamente como en Hechos capítulo 2, y estas personas al hablar en lenguas ya no tenían una aceptación exactamente como la tenían antes de esa manifestación, y entonces surgió lo que llamamos la iglesia pentecostal. Todo esto es histórico y tenemos pues muchas fuentes para poder corroborar lo que estamos diciendo. Entonces, el primer error es limitar la doctrina del Espíritu Santo. Y ahí está cuando se dice que ya no estamos con la manifestación del Espíritu Santo o que no se puede dar, que fue solamente para los tiempos bíblicos. Es interesante que usan mucho 1 Corintios 13, que dice en que hay ahora un conocimiento más o menos parcial, pero que conoceremos en un futuro. Y dice ahí, cesarán las lenguas.
Pero cuando dice cesarán las lenguas es una referencia al final de la historia del ser humano, no cuando se terminó de escribir la Biblia. Y ahí estos hermanos interpretan que cuando venga lo perfecto, dicen cuando ya estuvo la Biblia. Al tener la Biblia ya es impresa, entonces ya no se necesitaron las manifestaciones del Espíritu Santo. Y ese es un error de interpretación, realmente tenemos que decirlo así. Ahora, vamos a ver el segundo error, exagerar las manifestaciones del Espíritu Santo. No obstante, en 1920, un pastor de Alemania llamado Karl Barth insistió en que el pentecostalismo, al igual que las iglesias históricas, tampoco ofrecía una experiencia vital para los cristianos. Propuso un culto novedoso y llamativo al que identificamos como carismático. Históricamente hubo movimientos que dieron lugar a una liturgia que va más allá de la Biblia. Entonces, este segundo error, así como el primero era limitar lo que dice la Biblia del Espíritu Santo, el segundo error es exagerar. En este caso, no nada más decir, bueno, está bien, el pentecostalismo tiene los dones del Espíritu Santo, está manifestando, sino que este pastor Karl Barth decía, no es suficiente, se requiere una experiencia. Este tipo de iglesias, vamos a llamarles carismáticas, no es de manera pues despectiva, sino que están buscando como más carisma, más la gracia de Dios, más allá de lo que realmente dice la Biblia. Y vamos a ver por qué, ¿no? Inciso A dice el pietismo, movimiento surgido en Alemania siglo XVIII, que da importancia a la experiencia y énfasis a las emociones, quitó la importancia a la doctrina y dio lugar al orgullo espiritual. Entonces a este grupo que se llama pietistas de Alemania le daban mucho énfasis a la experiencia. No estamos en contra de la experiencia, pero la experiencia tiene que ir siempre respaldada por la base bíblica. Si no hay una base bíblica para una experiencia, la experiencia puede ser un error. Y este grupo pietista lo que hacía es buscar muchas experiencias sin base bíblica. Y le enfatizó tanto las emociones y quitó importancia a la doctrina. Finalmente, entonces, es una exageración y da lugar al orgullo espiritual. Personas que se sienten más espirituales que otros, más pues consagrados a Dios, y entonces hay una desviación. Inciso B, misticismo. Se define como una espiritualidad ajena a las Sagradas Escrituras. Pretende que el Señor habla mensajes ajenos a la Biblia. En él se puede identificar el subjetivismo, el emocionalismo y se caracteriza por buscar la espectacularidad en las reuniones. Hay una palabra que decimos aquí que alguien es poco místico, alguna manifestación, otra vez no es despectivo el tema, sino que cuando algo es espiritual pero no está en la Biblia, así personalidad, servicios, ministerios, pues palabras o enseñanzas, entonces eso es místico, no es algo bíblico. Siempre la fe tiene que ser exactamente bíblica. Ahora, este misticismo da lugar al subjetivismo, que es como no tener algo concreto, ¿no? Lo que es subjetivo. El emocionalismo también tiene ahí la idea de que las emociones, ¿no? La gente que tiene una emoción, llantos excesivos, tiene que estar con mucha emoción para que el culto sea realmente pues algo que edifica a la gente. No estamos en contra de las emociones, pero las emociones tienen que estar siempre dirigidas por la palabra de Dios. Y busca una espectacularidad en las reuniones. Recordamos, no está mal que haya reuniones multitudinarias, que haya eventos, hoy que tienen tantos recursos tecnológicos, no está mal, pero no es la base para que un culto sea lleno del Señor. Puede haber mucho de ese espectáculo, pero no hay una manifestación del Espíritu Santo, como dice lo que estamos tratando de ver en todo el Nuevo Testamento. Y si eso es la neortodoxia o la nueva ortodoxia, enseñada por Karl Barth, propone que la Biblia es la palabra de Dios en la medida que el creyente la experimenta. Dicen que la revelación viene de arriba y es superior a las Escrituras. Enseñan que la experiencia personal es el criterio para la vida cristiana. La relación con el Señor es de encuentro, confrontación y diálogo sin relación con la palabra escrita. Bueno, exactamente fue la consecuencia de lo que el padre del carismatismo, Karl Barth, estaba estableciendo ahí. Dice entonces que la Biblia es la palabra de Dios en la medida en que el creyente la experimenta. Nosotros conocemos a mucha gente que dice, hasta que tú experimentes o sientas que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Pero si no estás sintiendo, entonces no es la palabra de Dios. Y ahí tenemos un gran problema porque la palabra nunca dice que sintamos, nunca dice que en la medida en que sintamos es palabra de Dios. Entonces hay ahí como un menosprecio a la Biblia, ¿no? El decir, hasta que yo experimente que es la palabra de Dios, creo que es, y si no siento nada con esa palabra, entonces no es palabra de Dios. De manera que otra vez es un subjetivismo y un individualismo, que es la filosofía que tenemos mucho en boga el día de hoy. Entonces dice ahí que esa experiencia viene de arriba, es superior a la Biblia.
Cuidado con esto, ¿no? Porque dicen, tuve una experiencia que no está ni en la Biblia, es superior a la Biblia, y eso piensan que es muy espiritual. Cuando no es espiritual, realmente es de estarse apartando de la ortodoxia bíblica o de la correcta palabra bíblica, ¿no? La relación con Dios es de encuentro, confrontación y diálogo sin relación con la palabra escrita. Entonces tenemos ese error de pensar que como hay mucho encuentro con Dios, mucha experiencia, entonces pues hay que darle un valor, aunque no está yendo a una referencia bíblica, a una base estrictamente bíblica. Esto lo decimos con mucho respeto, otra vez no es lo que dice la palabra de Dios. Eso de la posmodernidad es el movimiento social y filosófico del siglo XX que da prioridad al hedonismo. Hay una amnesia histórica al carácter de las personas es de protesta y oposición, muestra una clara tendencia al ecumenismo y es evidente en sociedades que dicen no necesitar a Dios. Todos conocemos a la gente postmoderna, ¿no? Recordamos la modernidad, el tiempo de la revolución industrial, cuando hay una productividad abundante y la gente ya no tiene tanto que trabajar en los campos, se da mucho la idea de las universidades, el estudio, y hay un buen análisis. Sin embargo, el problema aquí es que hay una tendencia hedonista. Cuando decimos aquí hedonista es que me busca el placer. Hedonista es alguien que busca su placer a toda costa y que por su placer puede desplazar otras situaciones que no le parecen placenteras, ¿no? La amnesia histórica es importante porque nos están recordando que tenemos ya 2000 años de iglesia, 1500 años de judaísmo y que tenemos pues maestros, pastores, escritores que nos han dado un marco, un contexto muy importante de la doctrina, pero aquí entonces no se analiza mucho esto. A los grandes teólogos no se analizan las grandes propuestas, como es algo muy novedoso, se intenta pensar que es el día de hoy lo más actual, lo más pues moderno, y entonces se puede apartar de la palabra de Dios. Y dice que es muy ecuménico, o sea, ecuménico quiere decir que buscan una sola iglesia, pero ya no tanto bajo la palabra de Dios o bajo las normas de Dios, sino una iglesia, pues diríamos nosotros, que agrade a la gente, que agrade a la gente. Eso es movimiento de fe. Como resultado de las anteriores influencias religiosas y filosóficas, en la iglesia se da una llamada superfe, en la cual una mezcla de propuestas de la metafísica, las iglesias usan términos como declarar, decretar o cancelar, se caracteriza por la doctrina de la prosperidad, en la que se dice que los cristianos no deben padecer enfermedades ni pobreza. Expresan que es necesario visualizarlo todo para tener salud y prosperidad material. Es interesante notar que un movimiento de fe pareciera que es muy acertado, que está basado en la fe bíblica, que está basado en un crecimiento espiritual o un compromiso con la palabra de Dios. Pero es todo lo opuesto. El movimiento de fe llega a la conclusión de la superfe. La superfe es así como una fe superior, una fe mejor que la de otros, una fe pues más contundente y tiene muchas mezclas de metafísica, ¿no? Mucha gente que dice tienes que declarar, tienes que decretar, tienes que cancelar, tienes que visualizar las cosas. Eso hacen las personas que proponen la metafísica. Y lo que pasa es que es una mezcla de la metafísica con alguna idea evangélica y entonces se da lugar a esta superfe. Y bueno, la doctrina de la prosperidad, ¿no? Dice tú tienes que prosperar siempre. No es posible que un cristiano sea pobre. Y eso, hermanos, se opone a la palabra de Dios. La Biblia habla del evangelio para los pobres, pero no habla de que los ricos sean los únicos que agradan a Dios. Realmente la gente puede ser rica o pobre y no por eso agrada o no agrada a Dios. ¿Agradamos a Dios o no? Pues nuestro corazón y nuestra vida. Pero entonces esta idea de que tenemos que prosperar, hacer negocios millonarios, tener prosperidad siempre, nunca enfermarnos, cuidado, también ese es un enfoque aquí. Dicen que nunca tenemos que enfermarnos. Entonces tenemos ahí un problema de exageración. Como decíamos, es una exageración que distorsiona la fe. Y sobre fe, algunas expresiones de las iglesias carismáticas son las siguientes. Número 1, danza como parte de la liturgia. 2, borrachera en el espíritu. 3, risa santa. 4, expresiones imitando gruñidos de animales. 5, remolinear o usar, girar en el tiempo de los cantos. 6, correr alrededor del templo como parte de la alabanza. 7, los cantos como método de santificación o sublimación de la alabanza. 8, guerra espiritual, una supuesta confrontación constante con demonios. 9, uso de banderas en las reuniones. 10, dos formas de gritos, de guerra y de júbilo. 11, el uso de la palabra rema como una revelación personal a la que nadie puede cuestionar. 12, lluvias de oro, plata o diamantes. Y 13, usar lenguaje o vestimenta judíos. Ahora, estas son 13 manifestaciones. Hay otras por ahí que posiblemente hemos visto en algunos lugares, pero recordemos que las iglesias que están usando la danza como parte de su culto tienen un problema. El Nuevo Testamento nunca dice que la iglesia danzó. Ni Jesús danzó, ni la iglesia del Nuevo Testamento danza, ni Pablo, ni Pedro, ni nadie. La danza viene como una manifestación de judaísmo.
Los judíos en su culto a Dios eventualmente tenían danzas. Y ahí tenemos entonces un sincretismo de lo que era el culto de los judíos con lo que es el culto de la iglesia cristiana. No es algo de orden para nosotros el danzar realmente. Necesitamos el gozo del Señor, tenemos muchas manifestaciones de bendición, pero la danza no era parte de. Sin embargo, ahora lo han hecho mucho parte de. Argumentan que David danzó. Recordamos que David no estaba en un templo, David iba de camino y su danza incluso causó problema con su esposa. Entonces no siempre es de buen testimonio lo que tenemos ahí. La borrachera en el espíritu es interesante porque dicen que así como la gente se embriaga y tiene gozo o tiene algunas emociones muy exageradas, dicen que ellos se emborrachan en el Espíritu Santo, actúan como borrachos. Esto trae desorden, trae muchas cuestiones que no son correctas, ¿no? La risa santa literalmente se carcajean. Empiezan dicen que es como el gozo del Señor y hay que estarse carcajeando. Y esto trae lugar a desórdenes, trae lugar a una interrupción de la predicación, tiempo de la alabanza y otras cuestiones de la reunión de los santos, y estamos cayendo en un desorden. Las expresiones de imitar animales o gruñidos de animales también están malinterpretando la palabra de Dios. Cuando dice que la palabra algo como rugir o que Dios rugirá contra el pecado, y entonces nosotros tenemos que rugir. Recordemos, ni Dios lo hace de manera literal, es una enseñanza de que se enojó con el pecado, pero tampoco nosotros tenemos que estar haciendo eso. Remolinear, girar en el tiempo de los cantos también es una forma de alabanza, dicen ellos, ¿no? Y que también la gente se humilla al estar haciendo eso porque lo van a criticar o algo así, y que eso es mucha santidad. Entonces ahí traemos un problema de interpretación, ¿no? Muchos corren alrededor del templo como parte de la alabanza, ¿no? Literalmente quitan las bancas, quitan los espacios y empiezan a correr. Todo esto da lugar a un cierto desorden, ¿no? Posiblemente a la gente le agrade el ambiente, pero no es muy bíblico, más bien no es bíblico, no es una correcta interpretación de la Biblia. Cuando dice punto 7, los cantos como medio de santificación o sublimación de la alabanza, dicen que los cantos nos santifican, que cuando cantamos somos santos, que cuando cantamos hay una guerra espiritual, ¿no? Entonces, los cantos son para alabar a Dios nada más, pero no nos están haciendo santos. Realmente una persona puede cantar mucho y no va a ser santa por eso. La santificación viene de dejar el pecado y estar pues en una lucha con Dios para que nos vaya siendo santos en nuestra conducta, y no porque estamos como alabando allí, dice ahí, es una sublimación de la alabanza, ¿no? La guerra espiritual, recordamos que es una confrontación con demonios. Suponen que hay demonios en todos lados, que tienen incluso nombres, colores y bueno, una cantidad de datos sobre demonios, cuando la Biblia no habla de que tengamos ningunos datos de los demonios. Si existen, oprimen, incluso hay posesiones demoníacas y nos toca orar por la gente para que sea liberada, pero nada más. No tenemos que estar haciendo todos los días esa guerra espiritual. Incluso hay iglesias que antes de alabar a Dios empiezan con esta guerra, empiezan a cancelar al Satanás, empiezan a cerrarle espacios y tienen toda una metodología que la Biblia no dice. Son como interpretaciones erróneas allí. Y bueno, el uso de banderas es una cuestión también como parecido a los judíos que tenían banderas y dicen aquí hay banderas y lo están usando como parte del culto. No aporta mucho, pero sí puede traer cierto desorden. Puede traer cierto desorden y no es lo más correcto, ¿no? Las formas de guerra, grito de guerra y grito de júbilo, es interesante porque piensan que es una forma única de alabar. El grito de guerra es así como estar peleando o estar batallando con algo, y el grito de júbilo revela alegría. Pero la Biblia nunca dice que tengamos gritos de guerra ni gritos de júbilo. Hubo guerra y hubo gritos y hubo júbilo, pero no dice que nosotros tengamos que seguir ni en gritos de guerra ni gritos de júbilo. La palabra rema, como decíamos, como palabra es logos, la palabra igual que logos, palabra, pero dicen que la palabra de Dios hace viva para ellos, que cuando la entienden mejor, que cuando la sienten más, es un rema. Entonces ahí tienen un problema, la palabra no dice que sea muy distinto, realmente aparece más las veces la palabra logos y aparece menos veces la palabra rema, pero es exactamente sinónima, ¿no? Es la palabra de Dios, nada más, no es espiritual, ni es más espiritual el que recibe, ¿no? Algunas de las manifestaciones que tienen lluvias de oro, de plata o de diamantes, literalmente la gente dice que en sus cultos pasa eso, que llueve oro, plata y diamantes, y tienen así como una manifestación de mucho énfasis espiritual, pero no está basado en la palabra de Dios, y tampoco podemos en cada culto esperar que esto suceda. Usan el lenguaje y vestimenta de los judíos mucho, la palabra shalom para a los hermanos, ¿no? La vestimenta de los judíos, cuando la Biblia dice que ya nosotros no somos judíos, somos de cualquier otra nación, y tendríamos que estar limitando todo lo que parezca muy judío, porque a veces hay más interés en parecer judíos que en parecer cristianos. Entonces tenemos ahí un problema de interpretación serio. Inciso G, movimiento apostólico y profético. Algunos sectores eclesiásticos empezaron a declarar que los apóstoles y profetas habían sido excluidos del ministerio de muchas iglesias. Propusieron designar a las personas especiales para cubrir esta supuesta deficiencia. Punto 1. Sus apóstoles tienen una autoridad incuestionable.
Sus enseñanzas no pueden ser rechazadas, son portadores de una bendición especial. Las iglesias bajo su ministerio entregan recursos para sostenerlos. Se trata de una perspectiva exagerada y distorsionada, pues la Escritura dice que los apóstoles son creyentes enviados por la iglesia para llevar el evangelio a otras culturas o idiomas, que conocemos como apóstoles genuinos. Este es otro error también, como de muchos grupos carismáticos, el decir que se requieren apóstoles y profetas, cuando en la iglesia siempre ha habido apóstoles, hermanos que van, que llevan la palabra de Dios a muchas culturas, tienen testimonios, hay escritos sobre ellos, tenemos la palabra del Nuevo Testamento, cómo eran los apóstoles, ¿no? Pero este movimiento parece como que es muy espiritual, y son personas como que tienen una autoridad incuestionable. Dicen, necesitas un apóstol para que sea una autoridad sobre ti y para que tú puedas rendirle cuentas. Cuando la palabra, pues ya tenemos denominaciones. Ya muchos rendimos cuentas a la administración, a la gente con la que estamos pues administrando, y ni le llamamos apóstoles ni profetas, ¿no? Hay otras formas que les podemos llamar. Los profetas tienen la capacidad de dar mensajes de alta importancia. No es necesario que utilicen la Biblia para llamar una administración. Realizan actos proféticos en los que señalan a los creyentes destacados o descalifican a otros. Usan mucho un enfoque emocional, pero no escritural. Se da una búsqueda excesiva de experiencias emotivas y significativas, pero hay un claro alejamiento de la palabra de Dios. El error es dar un contexto exclusivo de espiritualidad, pero se aleja del concepto bíblico, en el que los profetas del Nuevo Testamento están dedicados a predicar la palabra de Dios, a los que llamamos predicadores. Bueno, así como los apóstoles son la máxima autoridad y tienen así un don especial para poder darle a la iglesia, los profetas también. Dicen, los profetas tienen que estar ahí haciendo algunos actos. Los actos proféticos suceden en la Biblia. Algunas personas señalaban algo. Dice en el Nuevo Testamento de Agabo, ¿se acuerda que tuvo el cinturón de Pablo y dijo, al dueño de ese cinturón lo van a apresar en Jerusalén? Y hay 1 o 2 actos proféticos, todo hechos. Pero estos hermanos dicen que los profetas tienen que hacer actos muy seguidos en muchos cultos, usan colores, identifican una bandera, un color, una persona, y a veces dice aquí, ¿no? Hay personas a las que los pueden poner como si fueran súper creyentes y hay otros a los que están descalificando. Esto llegan a ser esos profetas, entonces se están desviando de la palabra de Dios y tampoco es necesario. En el Nuevo Testamento los profetas son los predicadores. Las personas que predican la palabra de Dios son exactamente los profetas y no se requiere ni darle una autenticación, ni darle una exagerada autoridad. Punto 4, un acercamiento contextual. Como respuesta a esto decimos que para lograr la correcta interpretación de todas las doctrinas es necesario estudiar a fondo el contexto original en que fueron reveladas, para luego dar con exactitud su aplicación actual. Debemos trasladar los principios originales a nuestro propio medio específico. A esto se llama acercamiento contextual. O sea, de lo que pasó exactamente en la Biblia, con Pablo, con Jesús, con Daniel, todos los personajes bíblicos, tenemos que ver un análisis y luego cómo lo trasladamos a nuestro contexto. No copiar vestimentas, ni ropas, ni hechos para que sea exactamente igual. Nosotros tenemos un ministerio por la gracia de Dios y no tiene que ser exactamente como estamos viendo con los grupos carismáticos ni con los grupos históricos. Es posible que en la iglesia contemporánea tengamos más expresiones litúrgicas y doctrinales que en toda la historia del cristianismo. Nuestra responsabilidad como siervos del Señor es vivir y enseñar la fe de una manera bíblica. Entonces, en estas manifestaciones que hoy tenemos, hermanos, tenemos que revisarlas. No estamos en contra, ni de antemano vamos a estar en contra de algo, sino vamos a revisar cuán bíblico es, qué base bíblica tiene, cómo se está interpretando y el testimonio de estas personas, que siempre tenemos por la gracia de Dios grandes siervos y siervas del Señor, pero igual que sean personas que están siendo dirigidas por la palabra de Dios. Tratemos con amor y consideración a las iglesias carismáticas no ortodoxas, pero recordemos que en nuestra vida y ministerio somos llamados a tener un cuidado de nosotros y de la doctrina, para que desarrollemos un servicio excelente delante del Señor que nos ha llamado. Como dice 1 Timoteo 4:16, que te presentes como un obrero aprobado, ¿ya? Que traza bien la palabra de verdad. Entonces nosotros somos llamados a revisar esto, tanto la doctrina como nuestra vida. No podemos la doctrina dejarla así como muy secundaria o dejarla a lo que cada quien quiera hacer, ni tampoco la vida. Las personas sin santidad, las personas sin un compromiso con el Señor, tampoco serían lo adecuado. Teníamos que ir a un compromiso personal y un compromiso doctrinal. Tenemos aquí algunos puntos. Punto 1. La persona y el ministerio del Espíritu Santo son enseñanzas bíblicas abundantes y específicas. Esto es el concepto bíblico. Punto 2. Como podemos observar, hay sectores eclesiásticos que limitan estas grandes verdades en las Sagradas Escrituras y también existen posturas teológicas que exageran o distorsionan la neumatología. Son los dos extremos, limitar o exagerar. Limitar, pues no estamos dando exactamente lo que dice el Espíritu Santo como libertad o como ministerio, pero también exagerar.
darle como mucha libertad de lo que cada quien quiera hacer, y dicen que son cultos muy bendecidos porque hay mucha abundancia de estas expresiones, pero no están realmente siendo dirigidos en las cosas de Dios. Cesacionistas es la tendencia a disminuir la enseñanza bíblica de la tercera persona de la Trinidad. Aquí se ubican las denominaciones históricas. Dicen cesacionistas porque dicen que ya cesó. Como decíamos, 1 Corintios 13, cuando venga lo perfecto, interpretan que es cuando la Biblia se tradujo completa y ya entonces no se necesita el Espíritu Santo. Cuando el texto dice lo perfecto es hacia la eternidad. Cuando dice conoceré como fui conocido, y cuando acabe mi vida, cuando acabe toda la historia de la fe, entonces entenderemos las cosas. Punto 4. Los continuistas son las iglesias en cuya enseñanza encontramos que el Espíritu Santo se manifiesta en todas las formas descritas en el Nuevo Testamento. Eso un error de perspectiva es enfocarse mucho en el hablar en lenguas y no apreciar la manifestación de los otros 8 dones del Espíritu Santo. Y se da lugar a algunos desórdenes o exageraciones en esta materia. Entonces aquí los continuistas es de que continúan. La obra del Espíritu Santo continúa. Nada más que hay ocasiones en que se habla mucho en lenguas. No está mal esto, pero no es el único don. No es la única manifestación. Tiene que haber como la manifestación de las 9 dones para que haya una iglesia completa, ¿no? Pero muchas personas nada más hablando en lengua se quedan contentos o piensan que es el único énfasis, ¿no? Y hay algunos desórdenes o exageraciones. Pues de aquí, de esta perspectiva pentecostal, surgió la perspectiva carismática, donde hay una exageración, así como una ponderación muy fuerte de ese tipo de experiencias. Punto 5. Recordemos que el libro de los Hechos registra claramente las doctrinas de la persona y la obra del Espíritu Santo. Hay 3 casos cuando habla del Espíritu Santo, la llenura, en los que se habla de lenguas, y hay 2 casos en que no. Esto es muy analizado por muchos teólogos a favor y en contra, continuistas y cesacionistas. Vamos a ver estrictamente lo que dice. Hechos 2, 4 6, en el día de Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Recordamos ahí, muchas personas de muchas nacionalidades escuchaban la palabra del Señor y estaban siendo evangelizados. Esa ocasión hubo lenguas, hubo manifestación de Dios para que la gente conociera el mensaje del Evangelio y se quedó la experiencia. Ya posteriormente no entendemos el mensaje ni damos el mensaje a un grupo de naciones. Sencillamente son las lenguas y, como decíamos, puede requerir interpretación cuando no entendemos el idioma, o puede ser profecía cuando ya Dios nos da en nuestro idioma pues el mensaje. Y eso ve. Hechos 7, 55 y 56 dice: Esteban, lleno de Espíritu Santo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. En este caso, lleno del Espíritu Santo, no dice nada de lenguas. Dice que Esteban, lleno, testificó. Dio un mensaje perfecto del Antiguo Testamento, presentó a Jesús, tenía un gran servicio y un gran testimonio. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo sencillamente puede estar dando un servicio, dando el evangelismo para la gloria de Dios. Y eso de Hechos 9, 17 y 18, Ananías puso las manos sobre Pablo, quien recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Se le cayeron como escamas de los ojos, recibió la vista y fue bautizado. Aquí otra vez, nada más el apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo y no menciona lenguas. Interesante que después él dice que habla en lenguas más que los demás, lo cual es cierto, y tenemos que ver ese contexto también. Pero en este momento, la llenura que se da de Pablo ahí, habla más de su sanidad, para recuperar la vista. Y bueno, Ananías, que tenía miedo de ir con Pablo, fue por el Señor dirigido, y este hombre pues empezó el ministerio, nada menos del apóstol Pablo. Hizo de Hechos 10, 44 48, pero predicó en la casa de Cornelio, del Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, el don del Espíritu se derramó sobre los gentiles, hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Lenguas y alabanza. Pedro, en la casa de Cornelio, recordamos, un capitán romano muy leal a las cosas de Dios, pero no se había convertido a Cristo, necesitaba a Cristo. Cuando llegó Pedro y le predicó de Cristo, Cornelio y toda su familia fueron llenos. Y aquí hay lenguas y dice que magnificaban a Dios. Es lo que dice este punto. Entonces, sí es correcta la interpretación que la llenura del Espíritu habla también de lenguas. Inciso E. Hechos 19, 6 y 7. En Éfeso, Pablo impuso las manos sobre 12 discípulos. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hablando en lengua así, profetizaban. Es interesante notar que evangelizó aquí fue Apolos. Pero Apolos no habló del Espíritu Santo. Cuando llegó Pablo, les dijo: bueno, si no oyeron del Espíritu Santo, les voy a hablar de él. Oró por ellos y fueron llenos del Espíritu y estaban hablando en lenguas. Entonces tenemos ahí esos enfoques, ¿no?, de la llenura del Espíritu Santo, que puede ser la salvación, puede ser el servicio, puede ser magnificar a Dios, puede ser presentar el mensaje de Dios, y también puede ser, en este caso, lenguas y profecía o las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces hay los dos conceptos: quienes son llenos del Espíritu Santo y no hablan en lenguas,
y un buen grupo de iglesias así, tenemos que no negar que son llenos, porque aquí hay dos casos en que no habla de lenguas. Pero también cuando hablamos de los hermanos pentecostales que hablan mucho de las lenguas y que está bien los 9 dones, tienen esa base bíblica. La base bíblica es que sí, al principio, cuando está en Hechos, en varias ocasiones, en 3 de 5, dice, hablaron en lenguas cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Diríamos que en este tema del ejercicio de los dones del Espíritu Santo, queremos que sea edificación, queremos que sea bendición, pero siempre vamos a encontrar perspectivas y oposición o algún desacuerdo, y nuestro enfoque nada más es presentar la palabra de Dios lo más apegado que podemos al texto, pero respetamos todas las posiciones de otros hermanos en Cristo. Hermanos, pues muchas gracias por la atención. Terminamos nuestra hora 15 de neumatología.